Amigos, tengan ustedes un buen día. Aquí estamos de nuevo para seguir con este tema que se llama Los santos en el purgatorio. Y la pregunta aquí es si existe el purgatorio, qué es el purgatorio, para qué sirve el purgatorio, etcétera. Según el diccionario dice que el purgatorio en la religión católica estado de purificación de las almas de los muertos en el que purgan sus pecados antes de alcanzar la gloria. Ese es el diccionario. Ahora, am, ¿es el diccionario bíblico? Pues eso lo veremos en el transcurso de este pequeño estudio. Em, ¿Es el es el purgatorio antiguo, miles de años de existencia? No, porque según los registros de la Iglesia Católica, en el Concilio de Trento, fíjense bien, en el año 1563, en el Concilio de Trento, la Iglesia Católica afirmó la existencia del purgatorio como una santa doctrina. O sea que es una doctrina. ¿Qué es una doctrina? Pues es una doctrina, es como algo, es como una ley, un mandamiento, una regla, parte de la creencia de un cristiano. O sea que para que usted sea miembro de la Iglesia Católica, usted tiene que creer todas las doctrinas, no puede dudar en ni una. Entonces es una doctrina, no vamos a entrar en eso, mejor cortémoslo. Pero ya saben que en el año 1563 en el Concilio de Trento se afirmó la existencia del purgatorio como una sana doctrina. En Wikipedia, ¿qué es el purgatorio? El purgatorio es un concepto religioso con especial presencia en la teología católica y la copta. De acuerdo con esta doctrina, el purgatorio no es espacio físico y se define como un estado del alma transitorio de purificación y expiación en el que, después de la muerte, las personas que han fallecido en estado de gracia sufren la pena temporal que aún se debe a los pecados perdonados y tal vez expirar sus pecados veniales no perdonados para poder acceder a la visión beatífica de Dios. Según se cree, debido a que todo aquel que entra en el purgatorio terminará entrando al cielo tarde o temprano. El purgatorio no es una forma de infierno. Se afirma que las plegarias a Dios por los muertos, la celebración de la Eucaristía y las indulgencias pueden acortar la estancia de una o varias almas que estén en dicho estado. De acuerdo con la doctrina oficial de la Iglesia Católica, las penas que se sufren son similares a las del infierno, pero no son eternas y purifican porque las personas no están empedernidas en una opción por el mal. Por eso el purgatorio es la purificación final de los elegidos, la última etapa de la santificación. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Ahora vamos a ver la iglesia ortodoxa. La iglesia ortodoxa se separó más de la iglesia católica probablemente en el siglo I o II, ya no recuerdo. Y según Wikipedia, dice aquí,
Dice así: la Iglesia Ortodoxa comparte con la católica la creencia en la existencia de alguna suerte de estado intermedio tras la muerte de los justificados antes de llegar al cielo, y también cree en la eficacia que dan las oraciones por los difuntos a los que se encuentran en dicho estado. Sin embargo, ellos no equivalen su concepto de estado intermedio en el concepto católico del purgatorio, ya que ellos rechazan tanto que se trate de un tercer lugar aparte del cielo y el infierno, como que en dicho estado intermedio los fieles sean azotados por un fuego literal. Durante el concilio de Florencia, la delegación ortodoxa liderada por Marcos de Éfeso, habitó o debatió con los católicos sobre la existencia del purgatorio. Marcos de Éfeso rechazó dicha doctrina, sosteniendo en su lugar que los fieles que fallecen con pequeños pecados no confesados o que no han producido frutos de arrepentimiento por los pecados que han confesado, son limpiados estos pecados ya sea en su juicio por post mortem con su mismo miedo o bien después del juicio cuando están confinados, pero no permanentemente en el infierno. Por las oraciones y liturgias de la Iglesia y las buenas obras realizadas por los fieles deben decirse, no obstante que la Iglesia Ortodoxa no tiene ningún dogma fijo sobre la naturaleza de dicho estado intermedio entre ellos. Hay diversas opiniones sobre este punto. ¿Qué dice el Islam? En el Islam existe, dice Wikipedia, en el Islam existe concepto parecido de manera superficial con esta doctrina, con el barzaj, el lugar, periodo o secuencia de trámite por los que el alma espera el juicio final, en lo que Mahoma describe como las peores horas de la vida de un hombre. La idea de que las almas que van al infierno pueden sufrir allí la purificación y alcanzar el cielo permite a algunos opinar que el infierno de los musulmanes es más parecido al purgatorio de los católicos que el infierno cristiano. Existe también el Araf, un alto muro o barrera en el que esperan los que han conseguido escapar del infierno, pero no han sido autorizados aún a entrar en el cielo. También se encuentra en ese lugar fronterizo las almas de los naturalmente inocentes, los niños o los locos, incapaces de distinguir el bien y el mal. Hasta ahí nomás vamos a dejar. Hay mucha información sobre este tema del purgatorio, pero no lo vamos a tocar porque no nos va a alcanzar el tiempo. Nomás lo básico, les di más o menos una idea a lo que es el, el purgatorio. Y, y pues ahora vamos a entrar en otro punto muy importante y es sobre los santos en el purgatorio. La Iglesia Católica Romana sostiene que los muertos que no merecen el infierno, pero que aún no están listos para el paraíso, pueden purgar sus pecados en el purgatorio y luego ascender de allí al paraíso. Sus sufrimientos en el purgatorio pueden reducirse con las oraciones y penitencias de sus seres queridos. Vamos a leer un texto, pero antes vamos a leer algo de referencia aquí sobre el catecismo de la Iglesia Católica. Es explícito sobre el purgatorio. Dice el catecismo, los que mueren en la gracia y la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su salvación eterna, sufren una purificación después de su muerte, a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en el gozo de Dios. Catecismo de la Iglesia Católica, parte 1, sección 2, capítulo 3, artículo 12, párrafo 1030.
Señala además que su sufrimiento puede aliviarse con las oraciones de sus seres queridos, así como otros actos de favor de los muertos. La Iglesia también recomienda las limosnas, las indulgencias y las obras de penitencia en favor de los difuntos. Catecismo de la Iglesia Católica, párrafo 1032. Ahora, la pregunta es que si ustedes creen en esto, que si ustedes creen que existe un purgatorio, ustedes creen que hay que hacer indulgencias o pagar misas o dar limosnas o hacer oraciones por esas personas en el purgatorio para que es algún día esas personas pues puedan salirse del purgatorio y después transferirse al cielo. ¿Existe eso? Usted lo ha visto eso en la Biblia, así al pie de la letra como señala el catecismo. ¿Qué es el catecismo? El catecismo no es más que un manual hecho por hombres, eh, hecho por hombres con ideas, comentarios de un hombre, pero no es la Biblia. Entonces, no es la Biblia. Entonces, ¿a, a cuál de los dos le damos más credibilidad? ¿Al catecismo o la Biblia? ¿Dónde está en la Biblia? El punto aquí, la pregunta aquí, ¿dónde está la palabra purgatorio en la Biblia? ¿Dónde está la palabra purgatorio? Esa es la pregunta. ¿Dónde está? Y esa es tarea de usted de buscar, de leer la Biblia, porque yo le puedo mostrar a usted muchos pasajes y al fin y al cabo no va a funcionar. Entonces usted es el que, si le interesa su salvación, si le interesa ir al cielo, si le interesa salvar su alma, si le interesa uh, hacer salvar a su familia, sus hijos, sus nietos, si le interesa darles a conocer la verdad a su familia, usted tiene que esforzarse por leer la Biblia, investigar, orar a Dios, pedirle ayuda al Señor Jesús para que le mande el Espíritu Santo, para que usted entienda y para que usted encuentre una solución de esas dudas que lo están matando por años y años, o probablemente nunca tiene duda, pero tiene interés de conocer la verdad. Eclesiastés 9:10. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Eso es lo que dice Eclesiastés 9:10. Pero no dice ahí que usted va al purgatorio, sino dice no hay ciencia. O sea que la Biblia se contradice. Si nosotros creemos en un purgatorio, entonces la Biblia se contradice, porque la Biblia define al ser humano, lo define su vida y la muerte. Lo define así de esas dos maneras, la vida y la muerte. Y ya después define a dónde va el ser humano. Describe dónde va el ser humano después de morir. Por eso dice Eclesiastés 9:10, todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, ¿qué es Seol? Seol es sepulcro. ¿Ve? Entonces, ¿qué? Entonces no hay otra vida, ni también un alma que se desprenda, o una vida o un espíritu que se desprenda del cuerpo después de muerte. Entonces, si no existe un alma que se desprende del cuerpo después de la muerte, entonces el purgatorio es una mentira. Y creer que la gente va al purgatorio o va al cielo inmediatamente después de morir es una mentira. Porque el libro de Eclesiastés lo describe y lo define como el hombre vivo, el hombre muerto
Y ahí lo define, ahí se queda. Y luego la Biblia lo especifica que ahí no va a haber sabiduría, no va a haber ciencia, no va a haber trabajo, no va a haber obra, nada por el estilo, nada, absolutamente nada. Usted se muere y ahí se acabó. Usted no va a tener memoria, usted no va a poder ver a sus nietos, um, a sus bisnietos, a sus hijos, no los va a poder contemplar, ni hacer conciencia, ni pensar, porque la misma Biblia dice que ahí no va a haber ciencia, no va a haber sabiduría, no va a haber trabajo, no va a haber obra. O sea, obra es todo aquello que hay, que se incluye el cuerpo para hacer algo. Obra es el resultado del pensar. Obra es el resultado de la ciencia que se desprende del cerebro. Sabiduría es, es el resultado de nuestra cabeza, de nuestro cerebro, de nuestros pensamientos, de nuestros planes. El trabajo, obra, ciencia, sabiduría tienen una dependencia y son resultados de nuestras actividades. Pero resulta que cuando nos morimos, todas esas cosas, como la sabiduría, la ciencia, el trabajo, la obra, el pensamiento, los ojos, el olfato, comer, no existe después de morir. No existe, es cero, cero, cero. Y no quiero citar muchas citas porque hay muchas citas aquí. No necesitamos citar muchas citas para que usted entienda la palabra de Dios. Con un versículo, usted con eso puede empezar y con eso puede usted dar respuestas y empezar a dar contextos dentro de la Biblia y encontrar la verdad. Eso es solamente si usted es la oveja del Señor Jesús, si usted le busca de todo corazón. Entonces, dice Ezequiel 18, 20, 22, el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y a la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. En su justicia que hizo, vivirá. Un lindo mensaje positivo para los que creen, no para los que no creen o para los que están a media. Este mensaje es para los que creen y practican la verdad. Bueno, vamos a ir viendo a ver cuánto tiempo llevamos ya. Estoy aquí revisando a ver cuánto tiempo llevamos ya para no pasar de más, porque estos estudios son muy grandes y hay mucho. Yo les voy a decir que aquí tengo mucho material, pero no puedo a presentar todo el material. No más lo que se pueda para que ustedes tengan una idea. Hay muchas citas bíblicas también, pero no las vamos a citar todas, porque muchas de estas citas ya se han citado en los estudios anteriores que empezamos desde que ya los estudios de antes, del de la estudio número 1, 2, 3 de esta semana. Así que si usted siente que no está a gusto con la información que se presenta, necesita ver los otros videos
El número 1, 2 y 3 y 4, que son 6, y se hace como 6 por semana. Entonces, esa es la sugerencia que sugerimos. El dogma del purgatorio combina la noción pagana de un infierno ardiente en la práctica pagana de orar por los muertos. Este dogma es inaceptable para quienes creen en las enseñanzas bíblicas. De los muertos descansan en forma inconsciente en sus tumbas. Eclesiastés 9:10, Ezequiel 18:20 al 22, Primera de Timoteo 2:5, Hebreos 9:27. Voy a darle lectura al la última cita bíblica de Hebreos 9:27 y dice así: y de la manera que está establecido por los hombres que mueren una sola vez y después de esto el juicio. Los hombres mueren una sola vez y luego el juicio. Los errores como el purgatorio o el tormento eterno. Hay una pregunta: ¿qué nos enseña sobre la importancia de la doctrina? Segunda pregunta: ¿por qué es importante lo que creemos y no solo en quien creemos? Comentario de la señora White, escritora, dice así: los siglos subsiguientes fueron testigos de un constante aumento del error en las doctrinas enseñadas por Roma. Aún antes del establecimiento del papado, las enseñanzas de los filósofos paganos habían recibido la atención de la Iglesia y había ejercido influencia sobre ella. Muchos que profesaban estar convertidos seguían aferrados a sus dogmas paganos, y no solo continuaban estudiándolos ellos mismos, sino que estaban a otros a hacerlo como un medio de ejercer más influencia sobre los paganos. De ese modo se introdujeron graves errores en la fe cristiana. Entre ellos sobresale la creencia en la inmortalidad natural del hombre y en el estado consciente de los muertos. Esta doctrina constituye el fundamento sobre el cual Roma estableció la innovación de los santos, la invocación de los santos y la adoración de la Virgen María. De ella surgió también la doctrina errónea del tormento eterno para los que finalmente resulten impenitentes, que fue incorporada bien al principio de la fe católica. Después se preparó el camino para la introducción de una invención pagana que Roma dominó, purgatorio, y que empleó para aterrorizar a las multitudes crédulas y supersticiosas. Mediante ese error se afirma la existencia de un lugar de tormento en el cual las almas de los que no han merecido la condenación eterna sufrirán un castigo por sus pecados, después del cual, una vez liberados de toda impureza, serán admitidos como el cielo o en el cielo. La historia de la redención, página 349-350. Todo es un negocio en las iglesias, señores. Por ejemplo, en la iglesia protestante hay la mayor parte de de las iglesias protestantes que se llaman cristianos son, son corruptos, los pastores son corruptos. ¿Por qué? Porque yo mismo los he visto, yo mismo me he dado cuenta. Yo he ido, yo he escuchado pastores en donde dicen que Dios, que después de terminar o antes de empezar la predicación, ellos le hablan a la congregación y le dicen a usted ahí desde la plataforma, le dicen: yo he escuchado, yo lo he escuchado y dice,
dice, tenemos que pasarles noticias importantes. Resulta que el Señor me dio a entender, me dio a conocer de que vamos a hacer algunos cambios. Imagínense, usan a Dios, dice el Señor, o Dios, dice, me reveló, o depende de la palabra que usan, pero yo he escuchado que dicen, Dios dice, me dijo que la ofrenda que habíamos puesto por $300, ahora cambiamos, ahora nomás va a ser $75 mínimo y $150 es el tope, pero mínimo $75. Y cuando yo escuché que dijo el pastor eso, yo nomás me quedé escuchando y dije yo no voy a dar $75. A mí no me importa aunque me diga que algo me va a pasar o algo, cualquier cosa, porque eso es lo que ellos hacen. Lo asustan a la gente para que usted ponga más dinero. Una, o lo asustan o le predican a usted el evangelio de la prosperidad, que si usted da 100, Dios le va a dar 200, que si usted va a dar 1000, que le va a dar otro 1000. Así es lo que hacen. Y todas las iglesias tienen diferente manera de cómo sacarle su dinero de su bolsa. Como por ejemplo la iglesia católica tiene su manera diferente. Por ejemplo, ellos cobran por las misas, cobran por los bautismos, sucesivamente cobran por todo. Es más, la misa depende del tipo de misa que usted quiere. Dice, si usted quiere una misa normal, tanto cuesta. Y si usted quiere una misa con cánticos, tanto le cuesta, le suben el precio. Ya parece que estuviera en el mercado, ya parece que fuera mercadero, le ponen precio a todo. A ver, dígame usted, ¿dónde se encuentra la palabra misa dentro de la Biblia? O dígame usted, ¿cuánto cobraban los apóstoles por predicar la palabra? ¿Cuánto cobraba Pedro, que supuestamente es el primer papa de la Iglesia Católica? ¿Cuánto cobraba Pedro por sanar a los enfermos, por sanar a los cojos? ¿Cuánto cobraba? Hmm. Sería bueno que usted fuera a la Biblia, lea la Biblia como un libro y luego se da cuenta, a ver, ¿dónde dice que Pedro cobró o Pablo cobraba por la sanación? Desde un principio, cuando el Señor Jesús instruyó a sus apóstoles, les dijo que no cobraran, ni que, ni que tomaran nada lo que la gente les daba. Dio disciplinas muy fuertes. ¿Quién puede hacer eso ahora? ¿Quién pastor puede hacer eso? ¿Quién pastor se anima a trabajar en la obra de Dios sin ningún sueldo? Todos los pastores quieren sueldo. Y yo entiendo, no tienen familia porque están dedicados el 99.9%, ¿no? A la obra, pero al fin y al cabo, comparando la obra de un pastor con la obra de los apóstoles, ni se compara porque los apóstoles no cobraban. O sea que de ahí debería de arrancar. Es más, ni en el Nuevo Testamento se menciona ofrendas. Pablo decía, yo voy a pasar por las ofrendas, dice, preparen las ofrendas. ¿Ve? Pero nunca ponen una cierta cantidad que por ley tiene que dar, sino Pablo dice, paso por las ofrendas. ¿Y qué es una ofrenda? Es algo que en lo que usted puede, no lo que usted no puede. Es algo que no está definido, si es algo que usted sale de su corazón. Pero lamentablemente hoy en día se cobra, se asusta, se causa miedo para sacarle a usted dinero de su bolsa. Entonces,
¿Qué pasa con el infierno y el purgatorio? Son dos medios para asustar a las personas, para que paguen misa, para que paguen a misa barata o misa cara, de la fina. Y usted cree que eso es de Dios. Usted cree conscientemente que eso es divino lo que están haciendo. Usted cree que eso es algo que Dios quiere que nosotros los seres humanos o que la iglesia o que los líderes, eh, ¿usted cree que a Dios le gusta que los líderes hagan eso? Que que corrompen la palabra de Dios, se corrompen ellos mismos para hacerse rico de la palabra de Dios. Esa es la pregunta. Hay muchas cosas que usted puede darse una respuesta sin necesidad de ir a la Biblia. Usted simplemente con los juicios, usted puede definir que eso no es correcto. Un problema hay cuando están cobrando de la palabra de Dios. Cuando le están cobrando a usted una misa para el purgatorio, para el infierno, algún problema hay, porque no se debería de pagar. Ahora si me pide para la comida un pastor y dice, no, pues no tengo dinero para la comida o no tengo para el gas o algo, eso es otra cosa. Pero que le asusten a usted para sacarle dinero, un pastor o un sacerdote, no, no es bíblico, es antibíblico. Porque la misma palabra, como leímos Eclesiastés 9:10, dice así, todo lo que viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el sepulcro, en el Seol o en el panteón, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Entonces, los santos están en el purgatorio, que ese es el título de este pequeño tema. ¿Los santos están en el purgatorio entonces? Es una pregunta. ¿Están en el purgatorio los santos? ¿Están en el infierno? ¿No será que han inventado la palabra purgatorio y infierno o han torcido, le han dado um, le han dado otro entendimiento para sacar dinero de la bolsa de la gente? Bueno, yo eso se lo dejo a usted para que usted analice eso, pero ya más o menos le di los puntos básicos de este estudio. Ha sido un placer platicar con ustedes, compartir con ustedes y Dios sea con ustedes. Hasta pronto.